Cafú ha sido tan amable de aceptar nuestra invitación. Un placer, Cafú. ¿Cómo se siente? Pues nada, igualmente encantado de que me hayáis invitado para Y, poder charlar un rato sobre cómics. qué bien. Y para dar un par de datos, solo déjeme dejar de lado que usted ha nacido en Madrid en el 84, un artista joven y aún con mucho camino que trazar. Estudió tanto ilustración como historia del arte, pero el llamado llegó antes de poder terminar la carrera. En 2005 comenzó a trabajar para la editorial Image con el título Intimidators, si no me equivoco. Sí, Y exactamente. entonces, su nombre es Carlos Alberto Fernández Urbano, cuyas iniciales forman el acrónimo CAFU. Sí, Me imagino que de ahí fue sí. que vino el nombre, el mote. Sí, en teoría mis padres me iban a llamar Carlos, pero es el nombre de mi padre también. Entonces, para diferenciarnos, me pusieron Carlos Alberto y ahí ya me complicaron la cosa porque es un nombre tan largo que al final ya me han llamado de todo. Me, Ah, me llaman Carlitos, Carletes, Carlitos Hijo, y ya dije, pues mira, Cafu y ya está. Y ahora mismo me llama todo el mundo. La verdad es que en la familia, para casi todo el mundo, soy Cafu, para diferenciarme de mi padre. ah. Pues, además de usted, Daniel Acuña, Javier Fernández, Salvador Espín, esto sin mencionar a Roberto de la Torre, que trabajó con usted en Rapture, The Valiant. Sí. ¿A qué se debe esta ola de artistas españoles trabajando en libros americanos? Pues eso, ese es el gran misterio, que siempre nos lo suelen preguntar en las entrevistas porque yo creo lo más curioso que pasa en la industria del cómic aquí en España. Que no tenemos en sí una industria española muy fuerte, pero no sé por qué tenemos una cantidad de autores tremenda. Y lo que hacemos pues ya en el momento en el que decidimos que queremos ser dibujantes o guionistas de cómic, pues es simplemente decidir si a Estados Unidos o a Francia. Pero ya casi que en general tenemos claro que aquí en España es bastante complicado ganarse la vida en este medio. Y nada, a mí me han gustado siempre bastante los superhéroes y creo que en general le pasa a todos mis compañeros, todos los que trabajan para Estados Unidos desde España. Y es una pasión que tenemos desde siempre y yo creo que no sé cómo se ha podido producir que en una cantidad tan relativamente baja de lectores de cómics de superhéroes se haya generado esta pasión y estas ganas de participar activamente con las editoriales americanas. Así que, Y ese nivel, esa calidad de dibujo. O sea, todas esas personas que yo mencioné, incluyéndolo a usted, tienen, tienen un dibujo excelente. Tienen un dibujo, me imagino, no sé, debe ser que las escuelas de arte allá son muy estrictas. O sea, ¿cómo fue la educación suya en pues cuanto al arte? no sabría tampoco explicarte por qué hay tantos buenos artistas aquí en España, porque sí que es verdad que tenemos algunas escuelas con bastante prestigio, tanto en Madrid como en Barcelona y en algunos puntos más del país, pero no sé si es suficiente con esas escuelas como para generar tanto talento como sale de aquí de España. Y no sé, al final volvemos otra vez al misterio, que es que hay un número tan alto de gente que quiere trabajar en esto, que al final yo creo que también por ser tanta gente, pues se produce que también haya muchos Competencia. autores de alta calidad. Ya veo, ya veo. Un En, poco yo lo compararía con el caso de Brasil, que también en los últimos años ha aparecido una cantidad tremenda de dibujantes y la verdad es que el nivel medio es altísimo. sí, como Marcio Takar. Ujú. Sí, y para dibujar superhéroes, me he dado cuenta que hay que ser muy bueno en el dibujo de anatomía. Y el dibujo de anatomía de todos ustedes, los españoles, es excelente. Sí, sí, a pesar de que el coloreado sea diferente, se nota una anatomía muy realista. Sí, y también en los últimos años se ha dado como que hay una gran cantidad de estilos diferentes, que sí que a lo mejor en lo que comentaba del caso de los dibujantes brasileños, sí que en general es como que siguen una línea muy clásica de cómic de superhéroe clásico de toda la vida, lo que es hoy en día el estilo que tira un poco más hacia DC, pero en España es como que es un poco más variado ahora mismo. Así que se pueden encontrar autores muy cartoon o autores amerimanga, autores muy realistas, pintores como el caso de Daniel Acuña que habías comentado antes. Y la verdad es que es bastante rica, yo creo, la variedad de estilos que se han dado aquí. hay planes de, ah, tomar ese talento y esa experiencia que se tomaron en los libros americanos para así crear un movimiento de libros españoles, de cómics españoles,
bueno, para consumirlos y exportar. Está muy interesante que hayan tantos artistas, incluso escritores también, españoles como Fali Ruiz Dávila, Sí. son muy talentosos. Bueno, me gustaría conocer un poquito más de la- los mitos, los cuentos y el diario vivir español a través de los cómics. Hay planes de traer eh, ese talento, esa experiencia de vuelta a España para trabajar. Pues es algo que siempre, siempre hemos tenido en mente y se ha intentado más de una vez. De hecho, en los 90 con la aparición de lo que llamamos nosotros como la segunda oleada de autores españoles que fue para Estados Unidos, que llegó de la mano de autores como Pacheco, como Salvador Larroca o como Pascual Ferri, pues ya con ellos llegaron a tener tanto peso en las grandes editoriales americanas que intentaron traer un poco de esa influencia a España e intentaron crear una línea de cómics de autores puramente españoles y la verdad es que es como que siempre se empieza con muchas ganas y con mucha ilusión el intentar fomentar una industria totalmente española, pero luego las ventas no suelen acompañar. Es lo que os comento, que es como que el lector español suele estar más abierto a leer cómic producido desde fuera e incluso siendo cómic creado por autores españoles. Pero claro, no sé por qué, pero es como que nos interesa un poco más lo que llega de fuera de nuestras fronteras. Entre su bibliografía, ya para cambiar de tema, me he dado cuenta que su nombre aparece en muchos libros de Valiant. En lo personal, yo soy loco con Ray. Ray es mi personaje favorito de todo Valiant. Cuando usted tomó las riendas de ese libro, al reemplazar a Clayton Crane, no sentí que el arte estuviera fuera de lugar. O sea, se sintió diferente, pero, um, pero todavía se adaptó. ¿Cómo usted logra que el dibujo suyo se adapte en cuanto al sentimiento que transmite una historia? Un libro que usted no inició. Pues en el caso de Rey fue un cómic muy curioso porque yo creo que la serie al final tiene como pilar básico un poco el estilo ese que tenía Clayton Crane, que es un estilo muy digital de pintura eh, directa sobre el dibujo, sin una línea, sin un entintado. Claro, me imagino que Entonces, para dar ese ambiente de ciencia ficción, de futurismo. sí, sí, la verdad es que era un dibujante perfecto totalmente para este tipo de historias. Y luego estuvo mucho tiempo en la serie sin sustitutos. Él se dedicó por completo de todos los números que salieron publicados. Entonces, yo creo que fue un poco complicado para la editorial buscar un sustituto en el momento en el que él abandonase la serie. Y una vez que me lo dijeron, yo soy fan del estilo de este dibujante y la verdad es que en un principio no sabía por dónde atacar la cosa, no sabía si debía cambiar algo de mi estilo o no, pero finalmente decidí tirar un poco por la evolución que había tenido en esos últimos años, esos últimos meses dentro de la editorial y intenté ir un paso más allá de lo que había hecho antes, pero sin tampoco intentar variar demasiado mi estilo como para parecerme a Clayton Crane, porque al final yo creo que se valora más que un dibujante sea natural y que intente exprimir el potencial que él tiene antes que intentar emular a otro, que de hecho lo básico somos muy diferentes, él y yo. Pero bueno, sí que soy muy fan de la serie, sí que sabía más o menos la estética que podía funcionar, me encanta la ciencia ficción, entonces al final lo que hice fue intentar variar mi estilo, pero para que encajase perfectamente en el tono que se me pedía en el tipo de historias que contamos. Y entonces, ¿usted se acercó a Valiant o Valiant se acercó a usted? Pues fue hace ya tantos años, que yo diría que fue Valiant en el momento en el que yo acabé mi contrato en exclusiva con DC, en la época de los Nuevos 52. Y en ese momento estaba yo un poco con dudas, no sabía hacia dónde enfocar mi carrera porque me apetecía mucho hacer proyectos personales y probar suerte con Image para hacer algún proyecto propio o con algún guionista con el que tuviera buena relación. Y justo en ese momento en el que empecé a mover este tipo de proyectos y a hablar con varios compañeros guionistas fue cuando apareció Valiant
que fue, creo, un año después de crear este nuevo lanzamiento de Valiant. Y la verdad es que las cosas que me ofrecieron me ilusionaron bastante, el tipo de series que tenían, los personajes que podía hacer dentro de la editorial. Y bueno, fue como un poco una prueba esos primeros meses, a ver qué tal funcionábamos tanto ellos como yo. Y todo encajó a la perfección. Así que al final decidí firmar un nuevo contrato de exclusiva, esta vez con ellos, y así hasta 5 años después que hemos estado trabajando de seguido, casi sin parar. Ok. Y ya que usted menciona a DC, pero ya esto en un plano general de los personajes que usted ha trabajado, sin importar la empresa, ya sea DC o Valiant, ¿hay alguno con el cual se haya sentido muy encariñado? Dentro de DC, ¿me preguntas? Dentro de todo. Pues, hombre, mis personajes favoritos siempre digo en todas las entrevistas que son Superman y Spider-Man. Superman, tuve la oportunidad de hacer bastantes cosas con él dentro de DC, pero sí que es verdad que mucho de ese trabajo que hice con el personaje fue ya en los Nuevos 52, que era una versión que no me gustaba tanto como el Superman clásico, que es con el que yo he crecido y con el que empecé a leer cómics y las películas de Christopher Reeve y todo esto. Al final ese icono del Superman más clásico es el que a mí me atrae. Y sí que me gustaría volver algún día a DC y volver a hacer algo con el personaje y que me dejen enfocarlo de esa manera y de esa versión que es la que a mí más me gusta. Y luego, dentro de todo lo que he hecho en Valiant, la verdad es que yo creo que el personaje que más he disfrutado es Ninjak, que a pesar de no haber leído demasiado el personaje, porque cuando salió la Valiant original yo era muy pequeño, pero una vez que ya empecé a ver más o menos cómo eran todos los personajes dentro de la editorial, de hecho, cuando empecé en Valiant fue con Unity, que es una especie de Vengadores dentro del universo Valiant. Ah, sí, yo leí Unity, ese lo que es excelente. Sí, pues me vino muy bien para acostumbrarme a todas las características de cada personaje, poderes, personalidad y la verdad es que ya desde el primer minuto que empecé en la serie, el que más me tiraba fue Ninjak. Y pasaron los años y todavía hoy sigue siendo mi personaje favorito dentro de la editorial. ¿Qué tiene Ninja? Porque a mí me encanta Ninja, pero me gustaría saber su perspectiva. ¿Qué es lo que le atrae de él? Pues aparte de la mezcla que yo creo que todo el mundo ve, que es la mezcla perfecta entre Batman y James Bond, yo es que siempre suelo tener debilidad por los personajes más urbanos, más ligados a la realidad, que no sean tan superpoderosos. Sí que es verdad que os comentaba que Superman es de mis favoritos, pero ya fuera de esos personajes que más me gustan, la verdad es que el tipo de historias que más he leído siempre son personajes, pues eso, tipo Daredevil o Batman, personajes que están más centrados en historias de casi a pie de calle, más que las típicas historias cósmicas de superhéroes o muy alejadas de nuestra realidad. Y por eso mismo yo creo que es por lo que más he disfrutado el tipo de historias que he podido hacer con el personaje de Ninjak. Y en su experiencia, ah, ya general con todos esos personajes, incluyendo lo más reciente, que usted está trabajando con Jane Foster, ¿ha habido algún momento donde usted haya podido determinar el destino de un personaje, sea consultando con el guionista o que el guionista mismo haya consultado con usted? ¿Hay algo? Pues lo más cercano que he Sí. estado yo diría que es precisamente en el arco que dibujé de Rey, del que hablábamos antes, porque al ser una historia centrada en diferentes versiones anteriores al Rey que todos conocemos de Valiant, pues tuvimos que crear muchísimos personajes desde cero, muchísimas situaciones, localizaciones, es como darle forma a un montón de historias que tuvimos que hacer para esos 4 números. Y en concreto uno de ellos, que es el personaje de Aboto, que es creado por completo por nosotros y que tuve la oportunidad de diseñar desde cero y ponerle todo el cariño del mundo para ese diseño, la verdad es que es de los pocos personajes que puedo considerar casi como un hijo. Y al final es la historia que más cercana siento de todas las que he hecho hasta ahora y en la que he podido tomar más decisiones a la hora de, pues eso, de
de la historia general de lo que podía pasar al personaje, personalidad, etcétera, etcétera. Mm, ya que hablamos de eso, ¿con qué de todos los escritores que guionistas, y le digo de antemano que puedes rehusar responder esta pregunta, pero ¿con cuál se ha sentido más cómodo de todos los guionistas? Pues de editorial por editorial, yo te diría que con James Robinson en DC fue con el que más trabajé en aquella época y con el que más he encajado con diferencia dentro de la editorial. Y ya una vez que salté a Valiant, empecé de repente a trabajar con un montón de autores con mucho prestigio, aunque la mayoría de los casos no había leído demasiado trabajo de ellos. Entonces fui descubriendo poco a poco cuál era su estilo, su manera de escribir, el proceso de trabajo y tal. Y tuve la oportunidad de trabajar muchísimo con Matt Kindt, el guionista de Rey y Sí, de yo Unity. lo conocí personalmente, una excelente persona. Sí, la verdad es que sí. Con él, yo creo que al final ha sido con el que más he trabajado con diferencia, no solo dentro de Valiant, sino en toda mi carrera, porque no sé si por casualidad o porque él pidió trabajar conmigo, pero creo que llegamos a estar hasta en 3 series diferentes trabajando juntos. Y luego ya, una vez que acabé mi etapa con este guionista, fue cuando empezó la oportunidad de trabajar en Imperium con Joshua Dysart, con el creador de Harbinger y de todo este relanzamiento de estos personajes dentro de la nueva Valiant y es el guionista que más me ha gustado de toda mi carrera. Los guiones que escribe, la verdad es que tienen una profundidad y una sensibilidad que yo no he encontrado en otros guiones. Ah, fascinante. Y, y la verdad es que para la promoción de Imperium nos invitaron a la París Comic Con hace un par de años y allí tuvimos la oportunidad de conocernos bien en profundidad, Joshua y yo, y allí fue donde estuvimos dándole vueltas y diseñando un poco a grandes rasgos lo que iba a ser la vida y muerte de Toyo Arada, que es el nuevo cómic que no sé si habrá salido ya por Latinoamérica, pero ahora estamos en plena promoción tanto aquí en España como en Francia. En Estados Unidos acaba de terminar la publicación de estos cómics. Y la verdad es que es el cómic con el que yo creo de toda mi vida en el que más ilusión he puesto a la hora de trabajar, porque me encantan los personajes de Joshua, me encanta su estilo escribiendo y la verdad es que al final la conexión que he tenido con él ha superado a cualquier otra que haya tenido previamente con lo que os comentaba, con James Robinson o con Matt Kindt. Y hay entre esos guionistas, hay alguno, o inclusive este mismo, que Joshua, que lo haya desafiado en sus guiones de una manera muy grande, como que, que se hayan montado escenarios que para usted han sido todo un reto, que sea Sí. más difícil, como cuál. Narrativamente, el que más me ha llevado al extremo ha sido James Robinson. Siempre, porque tenía unas ideas geniales de composiciones de página, luego lo que tú me comentas, me lanzaba desafíos para que yo lo hiciera todavía más grande a la hora de diseñar la página. Y la verdad es que con él recuerdo algunas splash pages o algunas páginas dobles en las que la complicación narrativa es algo que no he vuelto a hacer en otros cómics. Y en el caso de Matt Kindt y de Joshua, es como que tienen una narrativa que se adecua más a mi estilo, que es un poco más cinematográfica, más visual, un poco más, pues eso, tirando a lo que es el lenguaje del cine. Y ha sido más natural para mí, entonces también ha sido más fácil llevarlo a las páginas, pero en el caso de Joshua es un guionista que le gusta mucho también jugar con el dibujante y buscar que entre los dos pues haya como una especie de tormenta de ideas para conseguir mejorar el nivel del cómic. Y sí que siempre me ha dicho, tanto en Imperium como en La vida y muerte de Toyo Arada que hicimos después, siempre me ha dado mucha libertad para que yo hiciera lo que quisiera. Lo que pasa es que yo lo que siempre le decía es que para mí su guión es prácticamente perfecto y me encantaba el tipo de narración que me proponía y el tipo de, si hacía alguna sugerencia para planos o para composiciones y tal, es que yo era incapaz de cambiar nada, porque es que es prácticamente una visión idéntica a la que tengo yo del tipo de narración que me gusta hacer. Esta pregunta se la hago a todos los que vienen a entrevistarse con nosotros. Verá,
así como Mike Mignola tiene a Jack Kirby, Sí. de poder seleccionar solo una de sus influencias, ¿cuál es la que más se destaca en sus ilustraciones? Yo diría que la que más puede verse en mi estilo puede ser John Cassaday. En aquellos primeros años en los que llegó a Marvel con el Capitán América, con los Astounding X-Men, creo que me parezco mucho a él, pero a lo mejor no de manera tan consciente. Es como que simplemente por el estilo que he ido teniendo con los años y tal, pues tenemos muchas similitudes. Pero la verdad es que a quien más me gustaría parecerme y quien yo considero que es mi influencia principal y sigue siendo hoy en día mi dibujante favorito es Frank Whiteley. Ok. ¿Por qué? ¿Qué tiene Frank Whiteley que Pues es simplemente, sobre todo por lo narrativo. Siempre, yo creo que casi todo el mundo considera a Frank Whiteley uno de los grandes genios de la narrativa en el cómic americano, aunque él es escocés, otro caso de un autor de fuera que llega a la industria americana. Y en cuanto a lo narrativo, para mí es prácticamente insuperable lo que ha hecho en los últimos años en trabajos con Grant Morrison o con Mark Millar, etcétera. Y luego, en cuanto a dibujo, es un dibujo muy especial con influencias del cómic europeo, de Moebius, de Herman, que si te gusta el cómic clásico de superhéroes, a lo mejor tarda en engancharte el estilo de Frank Wiley, pero como te enganche, es prácticamente adictivo, no puedes olvidarlo, porque es tan icónico y tan diferente a todo lo que se ha publicado en estos últimos años en las grandes editoriales que si te gusta va a ser uno de tus autores favoritos. Y para, para finalizar, ¿cómo un joven artista dominicano puede llegar a ser alguien de la talla de Cafú? Bueno, pues yo creo que lo que digo siempre es que el único secreto es el trabajo. Es intentar echarle todas las horas posibles a cada página o a cada dibujo que se haga y intentar, sobre todo si lo que eligen es el cómic americano, ser conscientes de que no solo se pide calidad, sino que también se pide mucha rapidez y mucha fiabilidad. Tienes que producir constantemente páginas y cómics y si eres capaz de llegar a un nivel de calidad, al nivel medio que se pide dentro de Marvel o DC o cualquier otra editorial americana, y encima consigues hacerte una página diaria o una media de, pongámosle, 4 o 5 páginas a la semana, la verdad es que ya teniendo una cosa y la otra, debería tener todo el mundo las puertas abiertas de estas editoriales. Pero claro, para conseguir llegar a eso hay que trabajar muy duro. Y una vez que llegas dentro de esta industria, ser consciente de que tienes que seguir en ello, porque claro, hay mucha competencia, no solo de americanos, sino de todo el mundo. Hay mucha gente con ganas de trabajar con estos personajes y tienes que intentar mantener ese nivel. Pero bueno, siempre que mantengas la pasión intacta y las ganas de trabajar en esto, la verdad es que es un gusto poder trabajar por muchas horas de trabajo diarias que sean. La verdad es que es un gusto esta profesión. ¿Y qué cómics está leyendo Cafú actualmente? Pues normalmente tiro más por las historias fuera de las grandes editoriales mainstream y más con toda esta ola que ha llegado en los últimos años de los proyectos personales que comentábamos, sobre todo de la mano de Image, copiando un poco ese estilo que llevó al cómic americano sellos como Vértigo. La verdad es que la variedad de temáticas, de lo que decíamos antes, de estilos, de tipo de historias, de guiones, todo lo que ha traído Image en estos últimos años, yo creo que es lo que más me ha llamado la atención con diferencia. Y una de mis favoritas podríamos decir que es Lazarus, que del guionista Greg Rucka y Michael Lark. Es una de las series que más me gustan y por temática, por el tono de las historias y la verdad es que es uno de mis cómics favoritos de estos últimos años. Y luego ya, aparte de eso, la verdad es que también leo bastante novela gráfica. No sé si lo llamáis también allí así, pero
En España, eso yo creo que sí que puede que haya bastante mercado de novela gráfica aquí en España o incluso de autores españoles que publican aquí. Y ahora mismo estoy leyendo un montón de cosas al mismo tiempo de, por ejemplo, el Universo, que es también de un autor de aquí español. Cómics como Ventiladores Clyde, que es ahora mismo uno de los que tengo aquí en mi pila para lectura, la típica pila que tenemos todos los lectores de cómics para el momento en el que tengamos tiempo de leerlo. Me lo dice. Sí. Tengo muchísimos cómics aquí que no he podido empezar a leer. Sí, pues la tengo justo aquí delante de la mesa de dibujo que siempre me está poniendo ojitos para ver si saco algún rato y poder leerlos. Y la verdad es que yo creo que me tira mucho este tipo de historias también por lo contenidas, por no ser historias abiertas, sino una novela gráfica en la que en principio tiene origen y final en ese mismo tomo. Y luego historias un poco que tiren más hacia un tono más adulto, un poco más oscuro, historias Que más se puedan leer en realistas. una sola sentada y que tengan un principio y un final. Sí, sí. Ok. Sí, en cuanto a Bueno, series abiertas sí que tiraría más por lo que os comento de Image, pero ya en lo que es así historias un poco más contenidas, la verdad es que suelo tirar bastante de novela gráfica europea o incluso española. okay. Y ya para de verdad terminar, que se nos está acabando el tiempo, ya puede hacer esta respuesta lo más corta posible, pero Sí, un personaje que Cafú todavía no haya trabajado, ¿cuál le gustaría meter más? siempre Spider-Man. Siempre que me hacen esta pregunta, Spider-Man, que aunque sí que lo dibujé el primer momento en el que estuve en Valiant en Marvel hace bastantes años, tuve la oportunidad de dibujarle dentro de una serie de Los Vengadores. Pero me supo muy a poco porque yo diría que es mi personaje favorito por encima de cualquier otro. Y lo que más me gustaría es conseguir hacer algo en Amazing Spider-Man, que es mi sueño y a ver si ahora que he vuelto a Marvel lo consigo antes o después. Sí, ahora más que nunca eso es posible. Gracias. Bueno, Cafú, muchísimas gracias por darnos este pequeño tiempo. De verdad se le agradece. Um, si hay algún último mensaje que quiera dar a los jóvenes creadores de cómics dominicanos, eh, el piso es suyo. Si no, muchísimas gracias. Pues nada, gracias, muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer sobre todo el consejo que le puedo dar a futuros artistas dominicanos es lo que os comentaba antes del trabajo y luego que no pierdan nunca la ilusión. Y más ahora mismo que es un momento muy, muy bueno para gente que no vive dentro de Estados Unidos, pero que sí que quiera trabajar con ellos. La verdad es que la cantidad de facilidades que hay hoy en día para enseñar tu trabajo vía internet o incluso ir a las convenciones a enseñar los portafolios a los editores personalmente. Luego incluso la manera de trabajar, que nosotros trabajamos aquí en nuestros estudios o nuestras casas prácticamente todos los dibujantes españoles y me imagino que los brasileños, los franceses, todo el mundo igual y la comunicación que las facilidades que ofrece hoy el mundo de tanto comunicación vía mail o como estamos hablando ahora mismo vía Skype con esas editoriales, la verdad es que ha facilitado muchísimo lo que es el proceso de creación de los cómics en comparación con lo que había hace 15 o 20 años o incluso más atrás que era pues casi imposible trabajar para estas editoriales sin mudarte personalmente allí a Nueva York o a donde estuvieran estos grandes sellos. Así que nada, si tienen esa ilusión, que sepan que los dibujantes dominicanos, que hoy en día hay más facilidades que nunca y que ya prácticamente todo recae en sus propias manos, en el esfuerzo que pongan y en conseguir ser pues el mejor dibujante posible. De verdad no puedo exagerar qué tan importante fue esto para mí, Cafú. Muchísimas gracias y buenas noches. Nada, igualmente, un placer.